Los periodistas. Los periodistas. Bueno, este día tengo la suerte de charlar con Ricardo Martínez Martínez, politólogo con maestrías, doctorante, colaborador, escritor, comentarista y amigo de Pepe Ojeda. Entonces, ya con eso es más que una amplia presentación. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy bien, excelente, con algo de frío igualmente, porque sí, el cambio climático se siente. Se siente, sí. Pues llevamos 9 días, 10 días de esta era que algunos llaman trompiana, Mm. del Trump 2.0, del imperio que regresa, de hacer América grande, de cambiarle el nombre a las cosas, de ponerle énfasis a temas delicados como el racismo, como la xenofobia, como el saludo de Musk, el pleito ya inicial de Musk con los otros competidores por la inteligencia artificial, los nombramientos del gabinete, todo este asunto que trae de cabeza a mucha gente, man. Y no sé tú desde tu óptica, ¿cómo ves Mm. estos primeros encuentros, acercamientos, deportaciones, cómo doblaron al presidente de Colombia? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo ves? Sí, pues definitivamente creo que considero, vamos, que hay muchísimas variables en juego, ¿no? Eh, Muchas. realmente, a ver, creo que me gustaría comenzar, digamos, un poquito como poniendo en mención lo que se conmemoró este 27 de enero, Sí, que se conmemoró y creo que puede ser como un buen punto de partida, ¿no? Se conmemoró el 80 aniversario de, de la de liberación Auschwitz. de, exactamente. ¿Y a qué voy con ello? Que leía unos datos relevantes que estábamos hablando que en conflictos armados, justamente la semana pasada escribí un poco en torno a ello, de acuerdo al informe de riesgos mundiales que en el Foro Económico Mundial de Davos fue presentado, en el siglo XX, 109 millones de personas, es el dato, murieron por consecuencia de conflictos armados. Y Auschwitz, ¿Cuánto? pues es ¿Cuánto dijiste? 109 millones de personas. Hijo, 109 millones de personas. Por poner contexto, en el siglo XIX las estadísticas son de 19.4 millones de personas en el 1800. En el 1900, por, por motivos de conflictos armados, fueron 109 millones de personas, el equivalente a la población de México, ¿no? Un poco menos. Y bueno, justamente el esto recordatorio de algo, durante todo el siglo XX. así es, digamos, en este sentido, pues, sobre todo de manera crucial, pues, las dos primeras guerras, ¿no? La primera Claro, y la segunda claro. guerra mundial. Y aunque en Auschwitz, pues, se estima, digamos, en torno, pues, al antisemitismo característico que ronda en torno al 1 millón de personas que fallecieron en campos de concentración, pues es un recordatorio quizás de cuando la barbarie se desboca y que pese al racionalismo que pueda existir, la emoción termina venciendo. En este caso, por ejemplo, la maquinaria nazi, ¿no? La maquinaria burocrática del Estado, las ansias de volver a las glorias del imperio alemán, ¿no? Con su espacio vital, ¿no? Que son reminiscencias justamente del volver a ser América Grande, pues nos ponen un recordatorio quizás en clave histórica de lo peligroso que puede desbocar cuando ciertos diques que se han construido a lo largo del tiempo, pues se van desvaneciendo o se van deteriorando o se van erosionando o en franca, o en algunos casos, de manera frontal se van destruyendo, ¿no? Y a lo mejor dentro de estos diques de contención o represas, pues una de esas son las instituciones y justamente ligando con Trump, pues ahorita estamos en una reconfiguración misma, ¿no? Con la serie de iniciativas
que ha lanzado, que viene a reconfigurar pues la misma noción del Estado que ya habíamos conversado en algunos otros momentos y que tú has apuntado multiplicidad de veces, ¿no? También acerca de esta modificación del Estado y esta nueva captura por parte de algunas élites tecnológicas. Por citar o por mencionar un poco el contexto histórico, ¿no? Entonces, como Auschwitz, pues es un recordatorio también de que, como bien por ahí dicen, la historia no se repite, pero sí rima, ¿verdad? Y pues ahí está latente algunos Bueno, esto recordatorios. de que no se repite también habría que ponerlo en condición. Hitler le prometió a los alemanes y sus seguidores recuperar la grandeza de Alemania. Charles de Gaulle también le prometió a sus seguidores después de la Segunda Guerra Mundial recuperar la grandeza de Francia. Este, Trump está ofreciendo exactamente lo mismo. Bueno, China, que ahí no tenemos mucho conocimiento de lo que se oferta en las campañas, porque pues ya sabes cómo es China, ¿no? Es otro asunto diferente. Pero estaremos asistiendo bajo esta premisa que acabas de poner en la mesa, estaremos asistiendo a la conformación de un nuevo orden mundial. Pues justamente, ¿no? Digamos, son tiempos recios, como dicen por ahí, o tiempos puente, ¿no? Algunos han denominado esta época como un puente entre aquello que todavía no se sabe que llega y aquello que está muriendo con la consabida crisis de algunas instituciones fundamentales, como la familia, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, sobre todo el del siglo XIX-XX, el concepto de familia, pues está en un cambio, ¿no? El concepto de Estado, el concepto de iglesia, son instituciones que de alguna otra manera han sido una respuesta para brindar cierta certeza civilizatoria en algunos tiempos, en algunos otros momentos también mecanismos de opresión, desde luego, pero que fueron una creación humana y que hoy en día pues están endebles y están en una recomposición de aquello que aún no sabemos qué es lo que se avecina, ¿no? Y en eso mismo también están en juego algunos derechos, por ejemplo, a veces damos las cosas por sentado, muchas veces pareciera, pero tenemos que partir que muchos de los derechos ganados pues fueron consecuencia de las luchas de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, hay veces obviamos eso, ¿no? Y justamente retomando el tema de Gustavo Petro, Petro hizo mención durante, pues también creo que mencionaba Jorge Cepeda Patterson, ¿no? Justamente en esto ir midiendo hasta dónde se podía llegar o no, pues Gustavo Petro entabló un diálogo donde al final pues terminó un poco quemado, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, rescatable como mencionó el caso justamente de cómo en Estados Unidos mismo había una comunidad migrante, en este caso mencionó dos casos de dos italianos que en algún momento congregaron a todo el movimiento laborista en su momento, eh, o sindicalista, ¿no? O progresista de aquel entonces, pues en la reivindicación de ciertos derechos migrantes. Entonces, pues sí, ciertamente no se repite la historia, pero sí pareciera que tenemos cierto tendencia a olvidar de manera muy inmediata aquello que anteriores generaciones, con sus asegúnes, pues lograron alcanzar en materia de derechos. Y pues están puestas las cosas ahí, ciertamente. Oye, la reacción de los países afectados, no solamente Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, salvo Argentina, que está del lado de Trump, pero los europeos también están siendo criticados y golpeados por el mensaje de Trump, los ingleses, la presencia de Elon Musk en el arranque de la campaña del partido de ultraderecha en Alemania. Las reacciones, ¿cómo las sientes? ¿Cómo las ves? El mundo va hacia esta nueva realidad, un poco recuperando el aspecto o la tendencia de lo que eran los imperialismos antes, hacer a un lado por raza, por color, por sexo, el discurso de Trump de decir solo hombres, mujeres. O sea,
Ahí tienes a Milei, tienes a la italiana, tienes a Le Pen en Francia, que ha avanzado mucho, el Sí, de Vox, el español que estuvo presente claro. en la toma de protesta, Abascal. No sé, ¿cómo ves esto? Pues sumamente, creo que siento que no sé si cabría, algunos mencionan, ¿no? Incluso la crisis del mismo concepto de derecha e izquierda, y algunos mencionan que valdría más bien mencionar aquella acepción entre globalistas y nacionalistas, un poco para describir a esta serie de movimientos, por lo menos en lo que respecta al caso de Donald Trump y todo este frente internacional, porque es un frente internacional, pareciera ser que tiene como muy claro, muy delimitado, y en esto la derecha siempre ha tenido muchísima claridad en cuanto a decir un Estado mínimo, ¿no? Libertad, principalmente económica, y la privatización de ciertos sectores, ¿no? En este sentido, hay también, digamos que dentro de todo, pues diferentes gradualidades o tonalidades, y justamente digamos, la empatía respecto a Javier Milei, pues denota porque Javier Milei es un declarado libertario, ¿no? Y justamente algo bien, bien interesante en Estados Unidos, ya entre telones, digamos, las figuras visibles, pues ha sido pues Elon Musk, desde luego, pero también es muy interesante el historial, por así decirlo, de el vicepresidente J.D. Vance, que justamente es muy interesante porque si rastreamos un poco el, el tema tecnológico, pues en parte para mí me llama mucho la atención desde hace algún tiempo porque forma parte de una visión del mundo de Estados Unidos que algunos pensadores como que primero se ilusionaron vamos, con la promesa digital y que después terminaron muy decepcionados, como Evgeny Morozov, por ejemplo, calificó a esta nueva forma empresarial y política en Estados Unidos como solucionismo tecnológico, le puso. Y el solucionismo tecnológico pues es muy peligroso, pero detrás de esto hay una ideología principalmente. Y uno de los Claro, principales exponentes es, curiosamente, un personaje de nombre Peter Thiel. Peter Thiel, pues justamente fue uno de los principales, primero competidores de Elon Musk cuando compraron PayPal, pero después fue uno de sus principales socios y, digamos, formaron parte de lo que en Silicon Valley se le denominó como la mafia, ¿no? La mafia de Silicon Valley, donde están el dueño de LinkedIn, el mismo Elon Musk, Peter Thiel, ¿no? Que es de tendencias libertarias. Él se define como un optimista definido, pero aboga totalmente por la disminución del Estado y la libre empresa como una solución a todos los problemas públicos. Y aquí va el dato con el vicepresidente actual, J.D. Vance, pues forma parte de esta misma camarilla. Entonces, de alguna manera, estamos ante ciertas avanzadas, como tú lo has denominado en algún momento, pues de una oligarquía eh, la política. tecno-oligarquía. Así es. Entonces, pues resulta muy llamativo cómo se posicionan estos actores ya, que de inicio pueden desdeñar el Estado, pero justamente saben que el Estado es un instrumento esencial por todo lo que se puede operativizar a través de él, ¿verdad? Entonces, eh, en este sentido, cada país pues tiene sus asegúnes y sus tonalidades, y México no es la excepción. Al estar como vecinos, pues ciertamente pues tenemos una repercusión directa. No habría que preguntarse quién es el Donald Trump de México, ¿no? Bueno, ves que dentro de las personalidades que estuvieron presentes en la cena de la hispanidad o de Mm, la Latinoamérica, no sé cómo le llamaron, estuvo Ricardo Salinas, estuvo Carlos Slim, su hijo, y algunos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y algunos otros dueños de las grandes empresas mexicanas y dijeron que no le veían problema a la llegada de Trump, todavía no asumía el cargo, todavía no firmaba los decretos, todavía no hablaba de los aranceles de manera firme, ni las deportaciones masivas ya ejecutadas, y dijeron, ya tenemos un acercamiento y vamos bien. O sea, sí, este nuevo orden mundial de los tecnooligarcas o los hipermillonarios que controlan al mundo, ¿es una realidad esto?
Pues digamos que controlan medios de producción fundamentales para persuadir en la opinión pública, ¿no? En la opinión mundial. En este caso, a lo mejor algo que se menciona en las redes sociales y que fuera de lo digital termina siendo como muy concreto, pues que se tratan de grandes servidores instalados en países, ¿no? La misma infraestructura del Internet, pues depende de satélites, de los cuales, pues Elon Musk, pues tiene su propia empresa, ¿no? El cableado submarino, por ejemplo, de los mismos, de la misma comunicación de Internet. Es decir, al final, aunque sí son aspectos como digitales, partimos con que se traducen en aspectos muy, muy, muy fundamentales o muy, muy físicos y geográficos, ¿no? El mismo ejemplo del litio, ¿no? Elemento importantísimo en la fabricación de celulares, y las mismas placas solares del proyecto también del mismo Elon Musk. Entonces, deliberadamente pues, se busca el control de medios de producción fundamentales y dentro de estos las mismas plataformas tecnológicas que capturan nuestros datos, ciertamente, y también aquellos medios físicos que posibilitan pues un aumento de la rentabilidad tecnológica, ¿no? Y claro, también, esto es importantísimo, casualmente, por ejemplo, para ejemplo, basta el caso de Mark Zuckerberg, ¿no? Que muy, muy tecnológico además, pero claro, él lo que anda haciendo, pues, ante inminentes colapsos, pues ya compró una isla, ¿no? Compró literalmente una isla y la amuralló y tiene y goza de todos los beneficios para garantizar un búnker privado, pero no limitado a unos cuantos metros, sino a una isla propiamente, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de muchos, pues sí, miembros de esta élite tecnológica. A ver, dentro de los anuncios que provocaron una reacción tremenda de lo que dijo Trump el día 20, figura el asunto de el uso de los combustibles fósiles, el separarse del Acuerdo de París, el no firmar la renovación de pertenencia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué enfoque le ves a eso? Pues, bueno, digamos que viendo un poco las iniciativas, siento que hay un enfoque de realismo, ¿no? En algunos sentidos. El tema del petróleo, si bien es sabido que hemos de migrar o de tener una transición a otros esquemas de fuentes energéticas, es una realidad que el petróleo pues sigue siendo un insumo importantísimo, entonces lo forma parte como de una tendencia a decir, bueno, esto va a seguir siendo importante durante mucho tiempo y nosotros no vemos interés estratégico o geopolítico en invertir de momento en otras tecnológicas, en otras energías, sino concentrarnos en las energías fósiles. En materia, por ejemplo, pues sí, cancelación de algunas vacunas, me parece que había un fondo destinado a la USAID, ¿no? Donde incluso se despidieron, me parece que a 65 personas, pues también forma parte de este adelgazamiento administrativo. Recordemos que el mismo Donald Trump creó una oficina, la cual en teoría dirige Elon Musk, que se llama DOGE, ¿no? DOGE, que es DOGE, que es Departamento de Eficiencia Administrativa. Y el objetivo prácticamente de este departamento es reducir todos aquellos trámites que son innecesarios utilizando a la manera la motosierra gráfica que el mismo Javier Milei puso de moda en Argentina. Entonces esto resulta una realidad, con la intención claramente, pues después privatizar estos servicios y demás. También no se trata de inventar el hilo negro o descubrir el agua tibia, ¿no? Prácticamente pareciera que va encaminado a esa serie de medidas. El otro día en alguno de los programas mencionábamos que Elon Musk es el hombre más rico sobre la Tierra en la historia del mundo. Estamos hablando de algo superior al poder que haya tenido el emperador del Sacro Imperio Romano en lo económico. Estamos Sí. hablando de alguien que superó a Gengis Khan, que superó ya no te digo a Napoleón o a Carlos V de España o el Carlos I emperador. Estamos hablando de que el dinero de este señor
está enfocado a llevar a 1 millón de personas a vivir a Marte, como lo dijo hace algunas semanas, porque dice que no hay capacidad de renovación de la humanidad, dadas las condiciones del mundo. Entonces quiere conquistar otro planeta, llevarse a 1 millón seleccionados. Claro. ¿Dónde habíamos oído eso? Y a los demás dejarlos en este basurero. ¿Qué piensas de eso? Hay un libro buenísimo que es muy corto, se llama Ciencia Ficción Capitalista de John Nieva. Ajá, Él escribe cuentos, pero hay veces, sobre todo algo que tienen en común todas estas personajes como Elon Musk o muchos de estos personajes es que les gusta mucho la ciencia ficción, porque les abre la posibilidad pues a visualizar futuros y pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Entonces, John Nieva, sí, Nieva, me parece argentino, escribió un librito que se llama Ciencia Ficción Capitalista. Y ahí menciona algo muy interesante, porque dice, a ver, esta empresa, ¿no? De colonizar nuevos territorios y por el mero hecho de llegar a ellos, decir que son suyos, que son del conquistador, no es algo nuevo. no, por Justamente fue supuesto, pues lo estamos que hizo. renovando lo que se había dicho antes. Exactamente. Exactamente. Entonces hace un escenario muy interesante. ¿Qué sucedería? Dice, si al colonizar Marte se dan cuenta que existe una forma de vida y que no está dispuesta a ser conquistada. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿de qué el derecho vuelve a ser vigente lo del derecho del conquistador? ¿No? Y ahí plantea en pauta, para comprender quizás esto, un poquito regresar, y se me hizo pertinente la analogía, porque dice, regresemos a qué sucedió cuando pues, los españoles llegaron a América, ¿no? Y comenzaron con ciertos argumentos, pues la conquista, ¿no? Con algunos detalles, pues vamos, voy a cuidar mucho la palabra, pero quizás positivos a nuestra contraparte, pues, estadounidense, ¿no? Del Imperio Británico que llega y mata y masacra a todos las culturas originarias. En México, pues hubo una especie, perdón, en América y pues sí, en la Nueva España hubo un mestizaje. Sin embargo, pues esto costó la vida de millones de personas y la explotación de todos los recursos, pero había habitantes acá. Entonces, lo que plantea Elon Musk es una versión recargada de estas ansias de conquista que justamente en algunos aspectos son positivos porque generan progresos tecnológicos, pero habría que cuidar el componente ético de ellos, porque ciertamente, y si en Marte ya hay marcianos, ¿no? Y si estos pues también tienen derechos, ¿verdad? El libro de ciencia ficción capitalista nos orilla a pensar un poco en eso, ¿no? Por lo menos los últimos estudios nos dicen que no hay vida en Marte, ¿verdad? Pero pues uno nunca sabe, ¿no? No, pero Entonces, bueno, no la hay, pero lo que Musk quiere es llevar vida, así es. ¿Sí? porque este es un planeta que ya está condenado a morir de, no sé, de inanición por tanta contaminación, porque el mundo no funciona. O sea, llevarse a 1 millón de seres, que es la declaración es terrible, y 1 millón de seres humanos, me imagino que pasarán por un filtro de muchísimas cosas, ¿no? De raza, Desde luego. de inteligencia, de fe, de religión, no sé. Nuevamente, Una digamos que locura, pero ese señor es el segundo o tercero más poderoso en el gobierno de Trump. desde luego, digamos que otra vez si recuperamos a lo mejor la propuesta, ¿no? De el Partido Nacional Socialista o de esta, Claro, en la Segunda Guerra claro, Mundial, las propuestas eugenésicas, ¿no? Había una propuesta claro. entonces, eso establecía humanos de primera, humanos de segunda, ¿no? Y los derechos humanos que después justamente fueron fruto de este proceso de reflexión. Eh, bueno, digamos, en este refinamiento, decir, bueno, todos los seres humanos tenemos dignidad y no hay de primera y no hay de segunda. Entonces nos lleva a discusiones pues interesantes, ¿no? Justamente porque pues nos hace este planteamiento de, bueno, ¿y dónde queda todo esto de la humanidad como un solo género humano, ¿no? Un solo género humano, pero también del planeta Tierra como nuestra casa común. ¿Por qué es nuestra casa común? Y ciertamente, pues todos los demás que habitamos en ella, ¿no?
qué ocurrirá. El mensaje que le mandó la obispa en la Catedral de Washington, que no le gustó, que reaccionó de una manera mala. Habrá Sí. una tendencia de que las iglesias en los Estados Unidos se conviertan en el contrapeso del ejercicio de poder de Donald Trump. Pues digamos que son iglesias distintas, ¿no? La iglesia protestante principalmente, que es la que tiene mayor presencia pues, en Estados Unidos, digamos, si retomamos el ejemplo latinoamericano, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Y las propuestas de la teología de liberación, que en su momento pues, estuvieron vigentes y que representaron pues un contraargumento, ¿no? O una denuncia clara al poder en turno, sobre todo en los gobiernos militares de América, de América del Sur, pues nos auguran, yo siento, no sí de la iglesia, pero sí de algunos actores o sectores. Lo positivo y maravilloso de la especie humana es que siempre hay justos, ¿no? Siempre hay personas justas y siempre hay personas que desde ciertas trincheras asumen una posición ni siquiera contestataria al poder, pero más bien desde la convicción, ¿no? Desde la misma convicción de decir que eso no beneficia al colectivo. Escuchaba el programa anterior en el cual la mesa de opinión, en donde mencionabas si se requería, me parece, más sociedad civil Ajá. y, Menos y, y por un, partidos y más sociedad civil. sí, y me permito no, digamos, no eh, mencionar o apuntar algo. Hay algunos que dicen, y yo concuerdo, creo que a riesgo de aquello que se enseña en la universidad y a riesgo ya de lo que es posible palpar en la calle, siento, o por lo menos así mencionan algunos pensadores, que la categoría sociedad civil ha sido engañosa, dicen algunos, porque lo que realmente hay son gobernantes y gobernados. Y dentro de esos gobernados hay aquellos que detentan el poder del Estado y hay aquellos que no, pero estos que no, pues al final de cuentas somos ciudadanos, entonces lo que debería haber sería más ciudadanía en el entendido que la categoría sociedad civil no existe, sino más bien entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Esto establecería una postura mucho más clara, quizás para diferenciar el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ciertos grupos en Estados Unidos, pero también en México, pero en cualquier democracia, por lo menos contemporánea, o con visos de ser democracias imperfectas, hay un grupo que busca ser el que gobierna, ¿no? Y hay un grupo que es el gobernado. Y en medio de toda esta puja hay una discusión por aquellas que beneficia a la ciudadanía o que beneficia pues a la polis. Recordemos que pues en esta categoría no se decía que aquel en la Grecia antigua, que aquel que no estaba dentro de la polis, pues era un idiota, ¿no? Un idión, se mencionaba. Entonces, todos estamos dentro de la polis, todos de alguna u otra manera habríamos de estar interesados, quizás no en conquistar el poder propiamente, pero sí en hacer valer ciertos derechos, ¿no? Entonces, pues haría falta más ciudadanía, quizás sociedad civil y también más ciudadanía, ¿no? Más interés de ciertas trincheras que se pudiesen tener. Pero ojo, eso siento que ahorita es un poco complicado por todos estos elementos que ya se han citado, ¿no? De posverdad, donde la verdad no importa, sino solo aquello que se dice que es mi verdad, ¿no? Y también de desinformación, ¿no? En el sentido que cada vez tenemos, como consecuencia de nuestra propia época digital, eh, procesos más breves de pensamiento crítico e incluso cognitivos, ¿no? Hay un libro impresionante que se llama Jonathan, que lo publicó el año, en diciembre, Jonathan Haidt, en Estados Unidos, que se llama La generación ansiosa. Y justamente hace una mención a cómo estamos el, cada vez destinando menores cantidades de atención y eso mina pues el pensamiento crítico muchas veces, ¿no? Entonces, pues vivimos tiempos eh, convulsos, pero también esperanzadores, ¿no? Yo pensaría siempre que siempre se ve la luz al final del túnel, ¿no? Caray, pues ojalá. Porque
Yo veo las cosas muy complicadas. Estaba leyendo un artículo en la mañana de la llegada de la nueva titular, bueno, si es que el Senado la acepta, de Tulsi Gabbard. Tulsi Ujú, Gabbard, que era una congresista en 2017 y ahora es la candidata de Donald Trump para directora de Inteligencia Nacional. Estás hablando de que ese cargo va a controlar todas las agencias de espionaje, todas las agencias estadounidenses que tienen que ver con saber qué están haciendo los otros. Y esta señora Gabbard, que es de Hawái, pues resulta que en el Wall Street Journal hacen una investigación de su vida y la encuentran como una persona que ha sido criada, así lo dice Wall Street Journal, por la Fundación Ciencia de la Identidad, que está vinculada a una empresa de marketing directo acusada en los Estados Unidos de llevar adelante un esquema piramidal, no solo en los Estados Unidos, sino en otras naciones. Y ellos y el QI Group son las personas que han impulsado la presencia de Gabbard, una mujer que tiene a una especie de vudú, una persona que la dirige en su pensamiento, en sus ideas, el esquema Ponzi que le llaman, los seguidores de la ciencia de la identidad, así se llama el grupo en donde ella está, es una secta, creen que para alcanzar la paz deben romper con los deseos mundanos, es decir, que los seguidores se abstienen de comer carne, de consumir drogas, de beber alcohol, de jugar y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y es un grupo que tiene presencia en Hawái, en las Filipinas, en Australia, en Nueva Zelanda, entre otras naciones. Y dices, si esta mujer se va a hacer cargo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, del espionaje, ¿qué onda? ¿Hacia dónde va el mundo? Oye, es preocupante, Ricardo. Pues, pues hay que tener, recuerdo un experimento social que hicieron, pues un ejercicio intelectual que hicieron unos pensadores ingleses, me parece, que no sé si lo he comentado en algún momento, que decían, bueno, ¿qué pasaría si ponemos a un grupo de primates, de changos, ¿no? Que se hagan cargo de la Reserva Federal, o me parece que del banco nacional en Inglaterra. Me dice, ¿qué pasaría? Dice, bueno, lo que pasaría es que si hay instituciones bien diseñadas, las instituciones tendrían que soportar la presencia, pues, de estos changuitos, ¿no? Entonces, la pregunta quizás sería es, ¿qué tipo de instituciones tenemos actualmente? ¿Qué tipo de instituciones ha tenido Estados Unidos? Y si pueden soportar quizás la gestión, pues, de ciertos líderes electos democráticamente, porque también, aunque bien el colegio electoral es quien designa, ¿no? Quien elige al presidente, pero pues todavía hay unos visos de democracia, ¿no? Entonces, las instituciones pues son resultado de procesos históricos, ¿no? Entonces, Efectivamente. están en configuración porque eh, justamente ahorita, como tú mencionabas, la llegada al poder de ciertos personajes de corte populista que arrasan, ¿no? Que arrasan y que hacen uso de las mismas, eh, pues el control de los poderes, ¿no? El caso de México reciente con el presidente Andrés Manuel López, expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien con la mayoría, pues, realizó una modificación constitucional y la constitución es el cuerpo, es la esencia de los acuerdos que como sociedad se han venido definiendo, algunas veces perfecto, otras veces imperfecto, ¿no? En Estados Unidos estamos pues eh, vislumbrando esto. No sé hasta qué sentido las instituciones logren resistir. claro. Finalmente, ¿cómo has visto la reacción de Claudia Sheinbaum al discurso de Donald Trump? Mesurada, ¿no? Mesurada, muy, ¿Cabeza muy fría? mesurada. Perdón, Sabia. ¿Cabeza fría? Eh,
Decían por ahí que yo siento que es prudente, ¿no? Y la prudencia está en ese punto medio entre la temeridad y la pusilanimidad. Entonces siento que está siendo prudente y Prudente. quizás sí se requiere un poco de eso. Sí, No sé. definitivo. Ricardo Martínez, muchas gracias. Jesús Interesante. Manuel, Ya un te gusto. molestaré en otra ocasión. Prometo venir mejor vestido para platicar contigo. Jamás, siempre un gusto compartir el tiempo contigo y con todo tu auditorio. Sígueme mandando tus artículos Claro interesantes. que sí, estamos a la orden. Gracias, Excelente Ricardo. día. Que te vaya bien.